Hoy te quiero compartir que me percibo como eterna perseguidora de pasiones. Mi esencia se caracteriza por la admiración del arte y de la belleza de lo subjetivo. Soy coleccionista de elementos pequeños convertidos en tesoros. Indago en la felicidad propia y plena. En el mundo hay millones de saberes desconocidos. Como seres humanos hemos querido dominar cada rincón del planeta. Sin embargo, hay muchos temas que son y seguirán siendo un enigma para nosotros. Por eso, en este podcast, hablaremos de temas comunes y no tan comunes. Yo soy Lula Baby y te invito a quedarte conmigo. Que estos minutos se resuman en el goce de la vida. Hablemos de Michelangelo y la Capilla Sixtina. Hola a todos los que están sintonizando en este canal, espero estén muy bien. Yo estoy muy feliz de traerles un tema que me gustó mucho al haber estudiado sobre él. Y tomé 2 clases con profesores distintos y también vi un documental de History. Y pues bueno, busquen algunos libros, páginas de internet, todo esto para obtener más información. Y con esto voy a que muchas veces podemos criticar de una forma negativa el internet, pero debemos saber buscar información que nos nutra. Y bueno, yo solo tuve que pagar mi Wi-Fi porque estas clases y videos fueron totalmente gratis. Es por eso que te invito a quedarte en este podcast y aprendas algo más, y a los que no tengan acceso a estas plataformas, por favor, compárteles estos datos que te harán saber un poquito más sobre la historia del arte. Primero les hablaré sobre el gran artista que fue y es Michelangelo, o Miguel Ángel para los que lo único que sabemos de italiano es pizza y espagueti. Bueno, Miguel Ángel Buonarroti nace en 1475, hace muchos siglos, en Caprese, lugar que hoy en día se llama Caprese Michelangelo, obviamente pues en su honor. Y la verdad es que su papá no lo quería tanto y pues su madre fallece a los 6 años. Entonces convivió más con su niñera y su esposo. Y ese señor trabajaba como pues los que pican piedras, creo que se llama picapedrero o cincelador. Y pues es aquí donde nace este primer contacto de Miguel Ángel con piedras como pues el mármol, que está de más decir que más tarde se convierte en uno de los escultores más reconocidos de la historia. Cuando él apenas tenía escasos 13 años, se convierte en aprendiz de un artista llamado Domenico Ghirlandaio, que era un pintor del Renacimiento, obviamente, déjenme les pongo en contexto. Bueno, estamos en el siglo XV cuando empieza a surgir estas nuevas ideologías donde se deja de creer que la iglesia y todo lo que conlleva es el centro del universo y se ve más acerca del humano como factor principal pues de la existencia. Es por eso que surge el Renacimiento y en las obras de arte todavía hay figuras y temas religiosos, pero se les llama así porque se creía que el arte debía revivir algo que se había perdido por mucho tiempo. Es decir, que hablaban de una perfección en el arte clásico, que dejó de existir cuando se derrumba el Imperio Romano. Es por eso que en muchos artistas de aquella época, incluido Miguel Ángel, se nota una gran influencia de las obras del mundo clásico. Pero el artista del que estamos hablando no pertenece como tal al Renacimiento. De hecho, hay un hombre muy importante llamado Giorgio Vasari, que se le considera como uno de los primeros historiadores de arte, y él de hecho nos trae una biografía de Miguel Ángel, porque en ese entonces no se enaltecía como hacemos ahora al artista, y pues no había como tal biografías que reconocieran sus obras como algo creativo más allá de algo artesanal. Bueno, Vasari divide el Renacimiento en 3 partes y coloca a Miguel Ángel en el Alto Renacimiento. Este historiador describe a este periodo artístico como uno donde se combina el realismo, imitando el arte de la antigua Grecia y Roma. Y buscaban la belleza, pero pues es una perfección muy idealizada. Y así lo podemos ver en una de las obras pues más conocidas de este artista, que obviamente es El David. Pero ahorita hablamos de ella. Hay mucha belleza, bondad, espiritualidad.
También que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y está de más decir que Miguel Ángel junto con Da Vinci y Rafael fueron los artistas principales del Alto Renacimiento. Ok, en el Renacimiento primero habían varias familias que de cierta forma sustentaban el arte porque les gustaba muchísimo y pues eran muy ricas. A esta acción se le llama mecenazgo y la familia más importante en Florencia era la Medici, quienes eran comerciantes y banqueros, y pues muchos artistas estaban financiados por ellos. Por eso puedes escuchar Medici por aquí, Medici por allá. De hecho, uno de ellos se convierte en el Papa León X en 1513 y pues me sorprendió un buen porque yo había escuchado hablar de Papa León X, pero no sabía que era uno de ellos. Pero en su mayoría más tarde, en el Alto Renacimiento, las obras estaban costeadas por el mecenazgo papal de Roma. De hecho, en la escuela me dejaron un documental sobre Martín Lutero y él analiza cómo en Roma los papas y toda la iglesia era muy ambiciosa y tenía muchos lujos gracias al robo a través de las indulgencias. Y entre estas cosas carísimas estaba el arte y lo amaban y pagaban muchísimo para tener a los mejores artistas de la época. Y bueno, me extendí un poquito explicando el contexto, pero va. Cuando Miguel Ángel tiene 14 años, ya era muy bueno en las obras que hacía y de hecho ayudaba a su mentor. Y es en 1490 cuando entra a la Academia de los Medici y un año después entra a su equipo de artistas. En 1494 los Medici son expulsados de Florencia y Miguel Ángel parte hacia Roma. Y ahí hace algunos trabajos importantes como Pietà, que es una comisión de un cardenal para su propia tumba o mausoleo. Y era pues una serie de esculturas sobre la tumba de los papas en aquella época. Y bueno, es una obra grandiosa que de hecho querían arrebatársela. Y en un episodio de locura en una noche, Miguel Ángel le talla su nombre en una parte, pero pues luego se arrepiente porque pues él decía que era una acción muy egoísta. En fin, regresa a Florencia y por fin le pide que haga a El David en 1504. Este fue diseñado para la Catedral de Florencia en su fachada occidental, pero deciden ubicarla en otro sitio porque está muy padre, o sea, era algo apantallante y se decidió colocar frente al Palacio del Gobierno, junto a un Hércules, me parece, Hércules y Cacos. Y se dice que ambos están mirando hacia Roma, y eso más que algo religioso tiene una connotación política. De ahí hace más obras que le piden como el Tonodoni, que es una pintura en un círculo, que le pide el comisionista para la boda de su hija, y representa a la Sagrada Familia. Por fin llega su trabajo para la Capilla Sixtina. Este se llama así por el Papa Sixto IV, y fungió como un lugar de misas, pero también como fortaleza de los soldados del Vaticano. Entonces el Papa Julio II quería hacer su tumba también, bueno, su mausoleo, y Miguel Ángel estuvo trabajando en unas esculturas, pero no, todo lo contrario, le pidieron pintar el techo de la capilla. Esto le enfureció un poco porque ni siquiera le gustaba tanto pintar, lo suyo era esculpir y ya. De hecho, es por eso en que todas las pinturas se ve que el cuerpo está diseñado perfectamente y se nota que Miguel Ángel tiene un dominio de la anatomía muy grande. Y bueno, la idea inicial era que pintara 12 apóstoles con la técnica de fresco, pero él dijo, si lo voy a hacer bien, y se aventó a hacer 9 escenas del Génesis y aparte más cosas. En ese entonces los artistas tenían siempre personas que les ayudaran, pero Miguel Ángel era tan perfeccionista que quería hacer todo solo. Incluso él nunca tuvo un taller ni fue mentor como otros artistas de la época. Y para hacer el techo de la Capilla Sixtina solo necesitó ayuda para poner el yeso y de algunos teólogos que le auxiliaran con la historia. De hecho se dice que alguna vez cerró las puertas a sus ayudantes porque quería hacerlo todo él. Entonces, pintar frescos era algo sumamente difícil.
Esta técnica consiste en que pones yeso fresco sobre una superficie y conforme se va secando, tú tienes que ir pintando para que el pigmento se adhiera súper bien a una mezcla de arena, agua y cenizas volcánicas. Y esta técnica no admite ningún error. De otro modo, tienes que quitar la capa gruesa de yeso y volver a iniciar. Pero no todo era tan fácil. Primeramente, Miguel Ángel marcaba las figuras o los dibujos sobre mantas y hacían agujeros marcando todo sobre la pared con pólvora. Imagínense hacer todo ese trabajo sin aceptar equivocaciones y aparte en un techo. Está muy difícil y se decía que Miguel Ángel se frustraba mucho y rompía el yeso de vez en cuando y que aparte tenía un sombrero con velas, que literalmente pasaba toda su vida ahí. Vivían en un lugar muy feo y en la miseria, decían que comía pura sopa, tenía miedo de la peste, alguna vez el río Tíber inundó su taller, eh, aun cuando él era il divino, porque así le decían, y ganaba 50 veces más que cualquier obrero, siguió viviendo como si fuera pobre. Y bueno, vamos a explicar qué es lo que vemos en el techo y en estas escenas. Lo que trata este artista es hacer una arquitectura falsa. Al conocer también la escultura, logra crear efectos tridimensionales y tú llegarías a pensar que son construcciones impresionantes, cuando no es nada más que sus pinturas magníficas. Algunas escenas están rodeadas de ciertos seres que combinan a la religión con el paganismo y la influencia del arte clásico, como lo son los 20 Ignudis, que son jóvenes desnudos y simbolizan a la sexualidad o a la esclavitud. Tenemos también a las 5 síbilas, que son un tipo de profetas a las que se encomendaban los griegos. De hecho, haré otro podcast profundizando en el tema más adelante por si les interesa. Y por último hay 7 profetas. Casi todas las figuras tienen cuerpos muy fuertes y masculinos. Más allá de que se enaltecía una belleza idealizada, decían que Miguel Ángel admiraba mucho el cuerpo masculino y se decía que era gay por eso, pero otros dicen que era porque solo podía tener modelos desnudos hombres, ya que estaba prohibida esta práctica en mujeres. Y bueno, como les dije, se separa en 9 escenas. La primera representa la separación de la luz y las tinieblas, donde Dios crea la luz que viene de sí mismo y separa toda la oscuridad de ella. Esto es lo que supuestamente ocurrió en el primer día y justo fue la última obra que pinta Miguel Ángel en un solo día, imagínense. En la segunda tenemos a la creación de los astros y plantas, es que yo me confundo y pienso que es planetas, pero no. La creación de los astros y plantas, donde significa el día tercero y el cuarto de la creación. Se ve a Dios como un ser omnipresente, ya que está pintado 2 veces. A la derecha está creando el sol y la luna, una mano dirige hacia el sol y otra a la luna, y la otra está dirigiéndose a crear la vegetación. En la tercera escena está la separación de las aguas y la tierra, aunque esta está muy confusa por el nombre, ya que se cree que solo es la separación de las aguas, hecha por Dios también. En la cuarta tenemos a la famosísima creación de Adán, que se ha llevado a todos lados. Esa donde está la mano de Dios y la de Adán. Creo que está de hecho en la portada del podcast. Pero la figura en general muestra cómo Dios hace a Adán a su imagen y semejanza, como lo habíamos visto anteriormente. A la izquierda está Adán acostado sobre el pasto muy relajado, con un cuerpo muy fuerte. Y a la derecha está Dios sobre una manta rosa que lleva en todas las escenas. Muchos dicen que esto representa uno de los hemisferios del cerebro, de Dios obviamente, y representa su mente. Por eso detrás de él están varios querubines y entre ellos está Eva. Por eso podría significar que Eva ya está en la mente de Dios para ser creada. Aunque otros también relacionan esta figura ovalada donde está volando Dios con un útero, con un cordón umbilical recién cortado. Y acá abajo tira como un tipo de listón verde. Y bueno, esta parte que es la más comercializada de los dedos, se dice que es el soplo de la vida, donde Dios pasa todo a Adán sin tocarse directamente. Podría ser la vida o más bien la sabiduría.
Un dato curioso es que Dios es diestro y Adán zurdo en la obra, y Miguel Ángel de hecho también era zurdo. Pero bueno, hay muchas teorías sobre esta obra que tardó 4 años en estar lista, y como las otras es impresionante. Después tenemos a la creación de Eva, que la verdad no se ve igual de magnífica que la de Adán, lamentablemente, pues en esta escena Eva se ve saliendo de la costilla de Adán, que está profundamente dormido, y Dios la está creando, aunque pues no se ve una gran conexión como la hubo pues en la escena anterior. De ahí le sigue la expulsión del paraíso, y esta me gusta mucho porque está dividida en 2 partes. En la mitad está el árbol de la vida o del bien y del mal, y la serpiente está enrollada en él, que a la vez es una persona maligna que está ofreciendo el fruto prohibido. Y pues se representa aquí al pecado original o a la caída del hombre, donde a la izquierda está Adán y Eva que desobedecen a Dios. Y me gusta porque también Miguel Ángel le adjunta la responsabilidad a Adán, porque muchas veces decimos que solo es Eva, pero no ambos tomaron del fruto. Y pues a la derecha es cuando ya son expulsados del paraíso por parte de un ángel. Y aquí se nota mucho la diferencia entre los cuerpos. Por un lado, a la izquierda están en el paraíso todavía, no se cubren, su cuerpo es muy fuerte, joven. Y a la derecha, cuando ya lo sacaron de ahí, se les ve con vejez, enfermedad, tratan de cubrirse por la vergüenza de lo que cometieron y también por su cuerpo. Y pues son factores que comprenden al ser humano como tal. La séptima hasta la novena no tenemos mucha información, pero son el diluvio universal, cuando Dios hace que llueva por 10 días seguidos en la tierra y Noé haya la salvación en el arca. Después está el sacrificio de Noé y por último la embriaguez de Noé. Con esto termina todo el techo de la capilla en 1512. Me parece que es un trabajo maravilloso. Un dato es que la terminan en octubre y luego dan la misa de todos los santos el 1 de noviembre. De ahí hace otros trabajos de escultura como algún mausoleo o los esclavos, que son figuras que no se terminaron de tallar. Y esto me parece muy interesante porque muestra cómo trabajaba Miguel Ángel con un solo bloque de mármol. Él decía, y esto me parece muy bonito, que la figura estaba dentro de la piedra como un esclavo rebelde y pues él al tallarla la liberaba. Y después de estar en otros proyectos, Italia estuviera pasando por conflictos políticos, el Papa Pablo III pide que pinte el juicio final. Una vez más en la Capilla Sixtina, pero esta vez va a ser en el ábside, que es la parte de hasta atrás. Y este lo pinta de 1536 a 1541. Y al ser muchos años después, Miguel Ángel ya tiene un estilo un poco diferente, que es el manierismo y un poco del barroco, ya que está muy abigarrada. Rápidamente la explico. Es toda la escena del Apocalipsis. Está dividida en 3 partes por unas franjas vacías de cielo muy azul, horizontalmente. Y en la parte del centro está Dios. Sorprendió mucho porque se le veía sin barba y pues en ese entonces representaba poder. Y también se le veía como un Dios que condena. Más que ser bondadoso, era alguien enfurecido un poquito. Y tiene un libro en la mano que es de los que entran al cielo y van al infierno. La Virgen está a un lado sin tener poder sobre sus decisiones y a sus lados están varios santos y la forma en que murieron. Por ejemplo, está San Bartolomé y se dice que su cuerpo fue degollado y ahí mismo está el autorretrato de Miguel Ángel. Y pues esto representa su dolor y pesimismo ante la situación del país. También hay ángeles que reciben a la gente que llega al cielo y de hecho se puede ver en algunas escenas cómo la gente se junta con sus familias que ya están en el cielo. Arriba están los instrumentos de la crucifixión. Abajo está el infierno y hay un dato muy curioso que se me hace gracioso también. Había un asesor del Papa llamado Biagio de Cesana y él se había quejado mucho de la pintura de Miguel Ángel y había propuesto de hecho pintar todo de nuevo después de tantos años de trabajo.
Y pues Miguel Ángel no se quedó así, o sea, por su carácter hizo algo de venganza y lo pinta como Minos, el rey del infierno, con orejas de burro y para acabarla lo pinta desnudo y con una serpiente enrollada. Y pues Viallo se quejó con el Papa, pero él le dijo, no puedo hacer nada por ti. Si te hubieran pintado en el purgatorio quizá te hubiera salvado, pero te pintaron en el infierno y de ahí ya no sales. Entonces pues ya cada vez que tomaban misa se veía a Viallo que se quejaba tanto de los desnudos en una figura desnuda, con orejas de burro y todo esto, ¿no? Y bueno, Miguel Ángel termina esta obra y se dedica a otras más, como de arquitectura, pintura, escultura, o sea, era de todo. Y fue uno de los más grandes artistas de la historia, así como otros que pintaron en la Capilla Sixtina, como fueron Botticelli o Ghirlandaio. Y en algunas ocasiones unas obras fueron cubiertas en los genitales porque varios papas no aceptaban la desnudez que Miguel Ángel plasmaba con fervor y admiración. Ya para el siglo XX se restaura la capilla y se renovaron los colores, y de hecho la gente hasta el siglo pasado no había visto realmente la obra de Miguel Ángel, y nosotros sí vemos cómo fue, pero con los colores un poquito más claros. Creo que hay muchísimos datos aún sobre el exquisito trabajo que nos presentó Michelangelo, pero este podcast duraría un siglo. Ojalá que con esta información hayas aprendido un poco más. Me dio mucho gusto